Buen día, buena salud, buen dinero. Nueva Inti, estamos ante sus mercedes para seguir dialogando sobre los misterios que encierran al hombre. El día de hoy, como habíamos quedado, vamos a hablar sobre los misterios que encierran a la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Pero antes de iniciar, queremos dar gratitud a nuestro Padre Jacalion Zeus Induceus y a nuestro Padre Samael Joaba Torbeor, que son el mismo Dios con cuerpo físico sobre Tajeadmus, Terra de Ors, quienes han llegado, quienes han venido, para sacarnos de la oscuridad, para que encontremos el camino, el sendero que nos lleve hacia la liberación de nuestras almas y que podamos seguir el tránsito de nuestras vidas en nuestras moradas, que seguramente es algún sol, si no de esta galaxia, de una galaxia cercana. Bendito y amado Padre Jacalion Zeus Induceus, Padre Samael Joaba Torbeor, que sean vosotros, que sean vuestras energías las que ingresen en mi cuerpo humano para que puedan utilizar mi garganta y poder entregar el mensaje que debe recibir la humanidad el día de hoy. Entonces, como habíamos quedado, la humanidad, especial Inti, aquellos que se autodenominan cristianos o cristianos, porque cada año se dan por celebrar un acontecimiento que se dio hace 1995 lunieliocrones o 1995 años, y que tiene que ver con la muerte del Mesías, del mensajero cósmico, del más grande de las energías de Dios que pisó sobre esta Gea, Jesús el Cristo, el Mesías, Crestus, y que tuvo que pasar un proceso que culminaba con su mensaje grandioso que traía a los seres humanos. La vida y pasión de Cristo y la muerte de Cristo tiene mucho que ver con el misterio grande que tenemos que seguir los Magdus o la raza humana para poder no solo despertar nuestra conciencia, sino entrar en el sendero que nos permita conducirnos y poder ser liberados, nuestras almas, nuestros espíritus, hacia el reino de la luz. Claro está que Dios respeta mucho el libre albedrío de sus hijos los demonios, que somos nos. Entonces de nosotros depende aceptar o rechazar. Él ha traído las herramientas o herramientas que son menester conocerlas para poder encontrar este camino, poder transitar en él y hacernos merecedores a nuestra liberación. Antes de entrar ya en detalles, es importante remontarnos a la historia un poquito. De ahí que es menester comprender que hace 2028 lunieliocrones o años
llegó a esta esfera Gea, el cuerpo Humagdu, del que sería el Salvador de la humanidad. Jesús es concebido por su madre Miriam y que fue gestada a través de una energía de Dios para poder entender y comprender esto. Es menester saber que existen muchos seres, muchas energías en el cosmos. Toman diferentes simbres o nombres. Unos son ángeles, otros son arcángeles, otros son querubines, tronos, potestades, Elohims, dioses, etcétera, etcétera. Entonces es menester comprender que una de esas fuerzas energéticas de Dios fue la que gestó a Miriam, sin necesidad de ingresar en su templo, sin necesidad de buscar un óvulo de Miriam. Las jerarquías divinas, las jerarquías de Dios, tienen muchos mecanismos para eso. Entonces, primero viene el proceso de la anunciación, pero antes de ser gestada Miriam, su cuerpo es preparado para esta misión. En ese tiempo, las costumbres o las formas de vida de esas civilizaciones eran muy diferentes a las costumbres de los occidentales. ¿Quiénes son los occidentales? Los que viven hacia el occidente de la esfera. Por lo general, los que habitamos al otro lado del océano Atlántico, o sea, de los Estados Unidos, de Canadá, de México, Centroamérica, Suramérica, a quienes nos llaman occidentales. Y los orientales, lógicamente, los que están hacia el oriente, especialmente los que están hacia el extremo oriente, como son los países árabes, las comunidades griegas, las comunidades de todo tipo, especialmente las primeras generaciones que tomaron cuerpo físico sobre esta esfera Gea. Entonces, las primeras generaciones o los primeros habitantes de la esfera tenían costumbres muy especiales y mucho más limpias, mucho más puras, mucho más respetuosas, mucho más divinas. Entonces, hay que entender también que las primeras humanidades que habitaron en esta esfera Gea Tierra de Oros tiene mucho que ver con lo que la gente medio conoce y que fueron las energías luzbélicas las que tomaron cuerpo humano o cuerpo humano. De ahí que la primera raza propiamente dicha viene siendo la raza adámica, una raza que se originó hace 18 millones de años
antiguamente a esa raza, había otras razas que no eran completamente físicas o humanas. Estamos hablando de las razas de los dragones alados, que son los luzbeles, o que fuimos los luzbeles, que originamos una gran catástrofe cósmica. Entonces, con esta raza adámica, surge prácticamente las razas humanas físicas. La primera raza de los luzbeles era una raza andrógina. ¿Qué quiero decir con andrógina? Que eran de los dos sexos en uno, que eran varón y varona, que eran hombre y mujer. Entonces estas razas, poco a poco, fueron plasmándose de lo que sus cuerpos eran etéricos, de lo que sus cuerpos eran protoplasmáticos. Poco a poco fueron materializándose al punto de ser lo que la humanidad conoció o conoció a los seres mitad hombre y mitad animal. Los dinosaurios son unos de ellos. Hay muchos seres que en forma de dragones tomaron cuerpo humano con alas y podían desplazarse dentro de la tercera y cuarta dimensión con facilidad. La raza de los Adanes tiene una particularidad, porque es cuando ya la raza humana se materializa prácticamente. Y mucho más cuando se vive el drama cósmico, en donde al ser humano hay que separar los dos sexos. Esto es, de un costado de Adán, hacerle a su compañera Eva. Pero eso hay que entender. Los textos sagrados hablan de que de una costilla de Adán fue hecha Eva. Y así fue. Costilla viene de costa. Costa es lo que está a la ribera de los mares. Una costilla viene siendo una costa pequeña, un pozo. Este pozo tiene aguas y las aguas son o están representados en el hombre en sus aguas seminales, o sea, en su semen. De allí es de donde es sacada Eva, de la semilla de su varón, de Adán. Entonces es interesante comprender esto porque muchos científicos, historiadores, echan sus historias antojadizas de acuerdo a su nivel de comprensión. Pero es importante comprender de que estos acontecimientos que se dieron en ese tiempo son unos acontecimientos muy diferentes a los que la raza humana vive en estos días. Entonces, cuando se da el misterio de la serpiente que viene
primero a envolverle a Eva para que acepte comer el fruto prohibido, del cual el Padre Jehová había dicho que no deben comer, porque si comen, morirán. Y así fue. Antes de continuar, tenemos que entender que Adán no es una persona, es una comunidad de seres que se llamaban los Adanes o los Adán. Por eso toma su nombre o su simbre de raza adámica. Entonces, este misterio de la separación sexual es hecho con ciencia, porque Dios, el Padre Jehová, el supremo hacedor de todo cuanto existe, lo hizo con ciencia. Por eso es que el ser humano, desde el principio de su construcción, se le puso un órgano o un punto energético grandioso y maravilloso que se llama el Hamen. Y en el Hamen es donde está depositada la conciencia. Con es tener. Ciencia es la comprobación de algo, es la verdad de algo. Conciencia es tener la verdad de algo. Así de simple. Pero a través de la conciencia nos habla Dios dentro del ser humano. Hay muchas veces que la humanidad, por costumbre, porque no sabe lo que está diciendo, dicen, oirás a la voz de tu conciencia. Indirectamente sabe que la voz de la conciencia es la voz de Dios. Y así es. Dios nos habla a través de esa voz que muchas veces no hacemos caso. La voz de la conciencia siempre nos está preveyendo, siempre nos está ayudando, siempre nos está dirigiendo, pero muchas veces poco caso lo hacemos. Por eso los problemas, por eso los accidentes, por eso, por transgredir la ley, que es transgredir a la conciencia. Entonces, siguiendo con el relato, Eva es parte o producto de Adán. Por eso es que los dos son una sola carne. Y el ritual de los desposorios o de los casamientos o de los matrimonios, ¿qué dice? Que el hombre y la mujer serán una sola carne, y así es. Cuando el hombre ingresa, mejor dicho, cuando el falo del hombre ingresa en la vagina de la mujer, en ese momento se están volviendo a conectar, están volviendo a ser ese ser andrógino como Dios nos crió en el principio. Entonces es importante entender esto porque cada hombre o cada mujer se corresponde a un hombre. Cuando el hombre se une a la mujer, el 50% del karma y el 50% del dharma de la mujer pasan al varón.
y el 50% del dharma y el karma del varón pasan a la Eva, a la varona. Entonces, es importante entender esto que estamos diciendo porque hay muchos hombres que sin saber lo que están haciendo se dejan arrastrar por las pasiones y se meten y tienen relaciones sexuales con otras mujeres que no son la mujer que le corresponde. Entonces, varones, ojo con esto. Y lo mismo para las varonas. Muchas veces ven que su varón les está traicionando y quieren pagarle con la misma moneda. Eso no está bien. Entonces seamos inteligentes para poder comprender los grandes misterios que encierran al hombre, ¿sí? Y que en estos días están siendo develados a la humanidad. Este día, que en la cuenta de Satán es día 12 de abril, estamos conversando y dialogando con sus mercedes porque queremos que conozcan la realidad de las cosas. Tenemos que comenzar diciendo que, primero, esa no es la fecha real. La fecha de Dios viene siendo 21 de Aries, de la constelación del Cordero. Jesús nace bajo la constelación del Cordero. Por eso es que se le denomina el último Cordero inmolado. Y no le dicen que es el último chivo inmolado, ¿verdad? Como es Azazel o el signo de Azazel, que es Capricornio, cuya fecha del 24 de diciembre corresponde a esa constelación. Entonces esa es una de las primeras pruebas que nos hacen ver que Jesús no nace un 24 de diciembre como nos han hecho creer. Jesús nace un 18 de abril hace 2028 heliocrones, porque hay una corrección de 6 años que no corresponden a la cuenta de Dios, sino a la cuenta del señor Satán. Porque el señor Satán sí nace un 24 de diciembre hace 2022, hace 2022 años. Entonces es importante comprender esto porque la humanidad hemos vivido con un engaño permanente. El señor Satán es muy audaz. Por algo es el más grande plagiador que ha venido a nuestra esfera tierra. Y este señor Satán, con el nombre de Zeus, similar al nombre de Jesús o Jesús, este Zeus nace un 24 de diciembre a medianoche. Mientras que el Padre, el gran Kabir Christus, Jesús Cristo, nace al alba, cuando nace el día solar, 5:30, 6 de la mañana, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Cuando empieza a rayar el sol, los primeros rayos del sol son los primeros minutos de la primera hora de la mañana solar.
Entonces es importante comprender esto porque durante muchos miles de años, cientos de años, hemos vivido ignorantes a esto y celebrando fiestas que no corresponden. Para esto es importante también decirles que así como Jesús nace el 18 de abril, que viene específica y íntima a enseñarnos la vida, pasión y muerte que los seres humanos debemos conocer, porque ese viene siendo el camino, viene siendo el sendero. Es importante entender de que por qué se alteraron estas fechas. Porque resulta que en el año 325 de la era mal denominada cristiana, porque Cristo o cristiano debería ser aquellos que siguen el Cristo y no los falsos cristianos que se han vuelto adoradores del látigo del verdugo con el que sacrificaron a Jesús. ¿A qué me refiero? A la cruz. Por eso es que el padre Haeckel de Induceus, cuando nos explica a cabalidad cómo fue el proceso, cómo fue ese drama cósmico que se realizó allá en el Monte del Calvario hace 1995, Luni Heliocrones, hace una diferenciación entre los seguidores y adoradores de la cruz a los cristos o cristificados. Lo primero que se cuelgan al cuello es esa cruz, como rindiéndole reverencia al látigo con el que mataron a Dios. Es una primera observación que debemos hacer. En este concilio de Nicea se cambia todo. Se cambia el orden de los días, el nombre de los meses, las fechas de acontecimientos grandes como el inicio del año, que no es del 1 de enero, sino el día 23 de marzo, que viene siendo el día 22 común y corriente a las 6 de la tarde, pero que a las 6 de la tarde ya termine el día 22 para iniciar el día 23 a partir de esa hora, porque primero fue el día lunar y al rayar o al nacer el sol comienza el día solar. Día lunar y día solar suman las 24 horas del día. Dependiendo del lugar en el que nos encontremos, hay unos días solares que son más largos que los días lunares. Y en otras partes de nuestra esfera Tierra también hay días lunares que son más largos que los días solares. Eso obedece a la luz del sol que recibe todos los días nuestra Geatmos Tierra. Entonces, para eso es importante entender de que el inicio del nuevo Heliocrón es día 23 de marzo, que vendría siendo el día primero de los 365 días en los que la Geatmos Tierra da su paseo alrededor de las 13 constelaciones. Como ya habíamos dicho ayer,
o antes de ayer y otras fechas pasadas. Ahora, desde el año 1986, ahora del calendario profano, está Ophiuchus, que es la 13ª constelación que ingresa entre Libra y Escorpión. De eso hemos de hablar ampliamente en otra ocasión porque es importante dar mucha información. Pero es importante solamente citarlo el día de hoy porque el día 23 de marzo que inicia el año, días después, en la primera constelación que es de Aries, se da el nacimiento de el Mesías Crestus. Él viene a enseñar a la humanidad cuál es el camino que debemos conocer y seguir para volvernos a encontrar con nuestro Padre, con Dios. Por eso es que Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dice, la luz y la vida. Así es. Entonces, su vida, pasión y muerte tiene mucho que ver con todo el proceso que tenemos que vivir los iniciados. Recuérdese cuando estuvimos hablando de la iniciación. Iniciado es aquel que quiere entrar en el sendero de la liberación. Aquel que quiere pasar los procesos para encontrar la salvación de su alma. Entonces es importante entender esta parte. El ser humano tiene que pasar diferentes pruebas. El ser humano está aquí en una cárcel llamada Tierra de Ors. Para pagar esos karmas, necesita entrar por la única puerta que le queda abierta, la del arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento de boca para afuera, no. Es un arrepentimiento en donde los jueces de la ley le están observando, en donde la energía liberadora del Padre le está observando, en donde debemos acogernos a la disciplina y a las leyes, especial Inti, la del amor, porque a través del amor vamos a desapagar nuestros karmas. El que sabe amar sabe sembrar, el que sabe sembrar sabe cosechar. Y el que siembra bien, cosecha bien. Entonces de esa cosecha tenemos que pagar nuestros tributos. Cada uno de nosotros tiene que aprender a diezmar. Gracias a los diezmos, la humanidad puede liberarse. Por eso es que cada uno de los seres humanos tiene que aprender a practicar la darvidad, porque la darvidad cubre multiplicidad de pecados. Para ser un buen dadivoso, tiene que tener. Si no tiene, ¿qué puede dar? Pues para dar tiene que tener. Por eso es importante que uno aprenda a dar de lo que tiene. Un ejemplo. No tengo dinero, pero tengo muchísimo amor para darle. Y lo que hoy estoy haciendo con su merced es darle parte de ese amor que tengo para su merced, para con su merced.
Espero que entienda y comprenda el mensaje que le estoy dando para que entre en el camino, para que empiece a diezmar, y ese diezmo va a formar parte de un capital cósmico que estoy recogiendo, que no es material, es energético, y que es el capital que me va a permitir negociar mi karma con la ley. Es un ejemplo. Y así es. Pero es más importante comprender este misterio del diezmo. Porque gracias al diezmo, la doctrina Tao, que es lo que hoy estoy entregando a sus mercedes, se empieza a multiplicar. Y no con la teoría prostituida del diezmo que se han encargado ciertas religiones de impartir y a enriquecer a unos pocos, quienes se han aprovechado y han comercializado con la religión. Pobres almas, pobres seres, no tienen ni idea de lo que les espera. Entonces es importante entender este misterio del diezmo, porque inclusive cuando su merced está mutando su sagrada energía sexual, su semen, parte de ese diezmo se le está entregando a Dios. Gracias a esos diezmos, la tierra subsiste. La tierra está extendiendo su existencia. Entonces, mientras más seres enseñemos la doctrina, más seres aprenderán a mutar su energía y más seres serán el punto de apoyo para que no pase la profecía. Creo que es entendible. Pero si no es entendible, por favor, hágamelo saber para poder ampliar todo este misterio. Aunque cuando hablemos de los diezmos vamos a hablar intensamente sobre él. Hoy nos ha convocado a lo que es la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Entonces, en su vida, pasión y muerte de Jesús, Él pasa por un proceso que es bastante incomprendible, se podría decir, porque los protagonistas en muchos de los casos tuvieron que ser bloqueadas sus conciencias para poder cumplir las miserias que tenían que cumplir. Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre Judas y siempre lo hemos condenado como un maldito traidor o como un verdugo, un sinvergüenza, un tipo de mala calaña, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la verdad no es esa. Judas era el discípulo más amado por Jesús. Judas era su mano derecha. Judas siempre estuvo en todo lo que se menestaba. Por eso él era el alfarero, el que recaudaba los dineros, las donaceles, los recursos económicos. Él los guardaba, era guarda de los recursos. Y siempre caminó junto a Cristo.
No es aquel personaje que nos presenta Hollywood. No. Siempre lo hacen ver como el niño malo de la película. No es así. Para que él pueda entregar al Cristo tuvo que ser bloqueado su conciencia por el mismo Maestro Jesús. Porque si no, no se hubiese podido dar el drama cósmico que se dio. Entonces, por eso es que Jesús, después de recibir las 33 monedas de plata, que son las con las que le vendió al Cristo, despierta nuevamente su conciencia y no resiste. Y busca la forma de quitarse la vida. Por eso la historia nos narra de que al darse cuenta de lo que hizo no soportó y se ahorcó. Dramas como este se vivieron con intensidad en ese drama cósmico. Porque cada uno de nosotros, en nuestros procesos evolutivos, si queremos ser liberados, también vamos a vivir ese drama cósmico. También vamos a ser traicionados por los 3 traidores que se presentaron y que se presentan en este drama cósmico. Tenemos en primer lugar a Judas, que representa al demonio del deseo. Tenemos a Caifás, que representa al demonio de la mente. Y tenemos a Judas. Caifás es el demonio de la mala voluntad y Pilatos es el demonio de la mente. Estos 3 demonios están dentro de cada uno de nosotros. Y cada uno de ellos tiene que jugar su papel